esta línea. Si hay canícula, en forma de M. Si no hay canícula, va a estar así. ¿Cómo obtenemos el valor de ETP? Lo vamos a multiplicar por la evaporación mensual por 0.8. ¿De dónde salió el 0.8? Significa que en un metro cuadrado, el 80% de ese metro cuadrado se puede llegar a cubrir con cultivos, excepto en pastos y en alfalfa. Por ejemplo, si ustedes quieren sembrar maíz, frijol, calabaza, en una misma mata se puede llegar a cubrir hasta el 80%. De ahí salió el 0.8. Entonces, repito, enero, por ejemplo, vamos a suponer que tienen 100 milímetros de evaporación. Lo multiplicamos por 0.8, van a quedar 80. Y así nos vamos mes por mes. Y ese va a ser el valor de ETP. Una vez que calculamos y graficamos ETP, la vamos a dividir entre 2. Se llama 0.5 de ETP. ¿Qué significa 0.5? La humedad necesaria para que germine las semillas en el suelo. La línea de precipitación, aquí, la línea nuevamente de precipitación y de 0.5 le vamos a llamar C y vamos a contar cuántos días duró ese periodo, de tal forma que A dice inicio del periodo de crecimiento y también es el inicio del periodo de lluvias. Está aquí. Término, cuando se vuelve a interceptar 0.5 y precipitación, término del periodo de lluvias. ¿Cuántos días pasaron? Es decir, ¿cuántos días tenemos de periodo de crecimiento? Exclusivamente por precipitación. Cuando se intercepta ETP y precipitación en la primera vez, y cuando se intercepta ETP y precipitación la segunda vez, le llamamos B1 y B2, significa inicio y final del periodo húmedo. Es decir, todo este tiempo es periodo húmedo. También contar cuántos días. Por ejemplo, por decir algo, esto ocurrió el 15 de mayo y ocurrió, por decir algo, el 20 de septiembre. Bueno, contar cuántos días hubo del 15 de mayo al 20 de septiembre. El 15 de junio, por poner una fecha. El 20 de julio, por poner otra fecha. Entonces, contar cuántos días tenemos de periodo húmedo, de periodo de crecimiento, ¿sí? Y cuántos, exclusivamente estamos hablando de días, solamente de precipitación. En el país, jóvenes, se pueden presentar 4 diferentes tipos de periodo de crecimiento. Estos 2 primeros generalmente se presentan en climas templados. ¿Cuál es la diferencia entre un periodo normal y un intermedio? En que la línea de precipitación va a quedar por abajo de la línea de ETP. Es decir, en este lugar no tenemos periodo húmedo, pero sí tenemos periodo de crecimiento. Cuando se intercepta 0.5, empieza. Cuando se termina el periodo de crecimiento y el periodo de lluvias. Es decir, contar cuántos días transcurrieron. Los extremos, jóvenes.
Estamos hablando de lugares como Veracruz, Tabasco, Chiapas, principalmente, en donde la gráfica de precipitación quedó por arriba de ETP y 0.5 de ETP. Es decir, en estos lugares no tenemos problema por la lluvia, tenemos problema por las inundaciones. Entonces en la parcela pues hay que hacer actividades de drenaje agrícola. El otro extremo, en climas secos, centro norte del país principalmente, en el sotavento. ¿Qué significa? La línea de precipitación queda por abajo de la línea de ETP y 0.5 de ETP, es decir, no podemos cultivar cualquier tipo de plantas, es decir, necesitamos riego necesario para la producción agrícola. Ajá. Por eso en el norte del país se siembran otro tipo de cultivos que requieren menos agua. Dicen los de agronomía, cuando llevaron sus materias de cultivos, decían, esos cultivos se llaman o se conocen como cultivos de secano. ¿Estamos? Y estos entonces son los tipos de periodo de crecimiento que pueden ustedes tener. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Para que no se pierdan, jóvenes, no la vamos a aplicar por temperatura. Nada más hay que tomarlo en cuenta porque se ocupan sus especialidades. Vamos a suponer que ustedes contaron aquí del inicio al término del periodo de crecimiento 150 días. Ya decimos, tenemos por humedad 150 días, pero en esos 150 días hubo 30 días, no de forma consecutiva, sino en ese periodo, 30 días en los cuales la temperatura media fue menor a 6.5 grados centígrados. Entonces, obviamente que en ese tiempo, recuerden cuando vimos las temperaturas cardinales, los cultivos detienen su crecimiento, ya no pueden crecer ni desarrollarse, entonces le vamos a descontar a esos 150 días los 30 días con temperaturas menores a 6.5 y nos quedamos y ya decimos por agua y por temperatura en mi lugar de origen solamente tenemos 120 días para los cultivos. ¿Estamos? Pero como en su pueblo ahorita no tenemos concretamente los datos de temperatura ambiental, la vamos a dejar así y solamente nos vamos a quedar con los 150 días de humedad. De hecho, en su formato que le subí a Teams, ahí viene desglosado también el ejercicio para cualquier duda. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Ustedes hasta ahorita ya saben graficar su periodo de crecimiento. ¿Y para qué sirve? Recuerden que ustedes eligieron sus cultivos anuales y frutales al inicio del semestre. Y ustedes los escogieron porque los conocen, cómo se siembran, cómo se cultivan, qué manejo se les da. Todas esas actividades se conoce como calendario agrícola. Vamos a poner un ejercicio, jóvenes, para que les quede un poquito más claro. ¿Quién de ustedes, vamos a poner el cultivo más conocido quizás para nosotros y el más fácil para entenderlo? ¿Quién de ustedes ha sembrado maíz en su pueblo con sus familiares? ¿O haya sembrado algún cultivo como avena, como trigo, como frijol? ¿Quién de ustedes, jóvenes?
Cayetano, ¿tú no has sembrado nada? Luis, Zenón, ¿tú no has sembrado nada? Sí, profesor. Ajá, te escuchamos. ¿Qué has sembrado? Maíz. ¿Y por qué no participas, Cayetano? Que no- Te escuchamos, Cayetano. ¿Cuáles son las actividades que le hacen al maíz en tu lugar de origen? Primero se prepara el terreno, luego A ya ver, pero háblale un poquito más duro porque casi no te escuchamos. se prepara el terreno, se Primer barre, punto, a ver, antes de la preparación del terreno, ¿qué se hace? se espera que llueva para que esté mojado y se pueda preparar el terreno. Háblale más fuerte, Cayetano, porque no te escuchamos. Se espera que llueva para que el terreno esté mojado y se pueda preparar el terreno. Ajá, pero ¿en qué consiste esa espera? ¿Qué hacen para preparar el terreno? Elegir una fecha en la que se va a sembrar. Ya Sería eligieron la fecha. ¿En qué fecha siembran? en junio, junio, ¿Hasta en julio. junio? Y el de temporal. Ah, sí, el de temporal, estamos hablando de temporal. En junio, antes de sembrar, ¿qué hacen, Cayetano? eh, no sé, preparan el terreno, pero ¿En qué consiste esa preparación? ¿Surcan, barbecha, nivelan, rastrean? ¿Qué hacen? barbecha, barbecha, luego rastrean, luego sacan. Primera actividad es barbecho. Ajá. ¿Cuándo se hace el barbecho? Eh, unos 15 días antes de que se vaya a sembrar. ¿Cuándo? Como por el 10 de junio. Ejemplo, chicos. Entonces dice Cayetano, en mi pueblo para sembrar maíz, la primera actividad es el barbecho. En mi pueblo lo hacemos el 15 de junio. Pero no en todos los lugares, jóvenes, se barbecha. Primero, porque no hay tractor. Segundo, porque el relieve no lo permite. Y tercero, porque la gente no tiene. En este caso, vamos a tomarlo como barbecho y se realiza el 15 de junio. Entonces, el 15 de junio lo vamos a relacionar con su periodo de crecimiento. Ahorita, jóvenes, esta cuarta línea, no le hagan caso. Les voy a explicar por qué. Primer línea, entonces, tenemos la línea de precipitación. Tenemos ETP y tenemos 0.5 DTP. Primera actividad, entonces, para el maíz, dice Cayetano que se llama barbecho. Segunda actividad, Cayetano, ¿cómo se llama? Después lo rastrean. Rastreo. Entonces, aquí le vamos a poner rastreo. ¿Cuándo realizan rastreo? Seguramente 3 o 4 o 8 días después del barbecho. Después del rastreo, Cayetano, ¿qué le hacen? Sacan surco. Surco o surcado, ¿no? Ajá, surcado. Ahí mismo siembran, Cayetano. A veces, cuando sacan surco con tractor, Ahí mismo. ahí mismo. Ok, le podemos poner surco o surcado y siembra. Hay algunos productores, hay algunos lugares que al mismo momento de sembrar fertilizan, pero no siempre es así. En tu caso, ¿sí se fertiliza? Ahí mismo. No, nada más Ok, se siembra. surcado y siembra, ¿no? Ya estamos en junio. Después de la siembra, ¿qué sigue, Cayetano? Se deshierva, le dicen acá. El deshierve, que es Ajá. más o menos después de un mes de haber sembrado, ¿no? Sí, como un mes y medio. Más o menos a los 40 días. En ese deshierve,
¿Se fertiliza? ¿Ahí mismo fertilizan o nada más deshiervan? No, pero sí se fertiliza también. Ah, entonces le podemos llamar primera fertilización y deshierve, ¿no? Inclusive ahí mismo hay gente que le llaman aporque, es decir, le arriman tierra a la planta para que no se vaya a caer el maíz, no se vaya a camar. Después del primer deshierve y la primera fertilización, ¿qué sigue, Cayetano? Ya se deja ¿Se hasta, deja como a la mujer o cómo? hasta la cosecha. Hasta la cosecha ya no realizan ningún control de plagas, de enfermedades, ya no fertilizan, ya no deshiervan, ya no le hacen nada. Acá no. Perfecto. Inclusive, jóvenes, hay gente como en los Altos de Chiapas, como en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, que no preparan el terreno. Se siembra en estacas o con una pala, no se prepara, nada más se siembra y como dice su compañero, regresamos a cosechar. Pero hay gente que le invierte más trabajo, más actividad, más fertilizaciones en el suelo, a nivel foliar, se controlan plagas, enfermedades. ¿Qué plagas? Por ejemplo, el gusano cogollero, ¿sí? Y entonces depende del cultivo que ustedes hayan seleccionado. La actividad entonces para el caso de Cayetano lo vamos a dejar hasta cosecha. ¿Cuándo se cosecha el maíz, Cayetano? En diciembre. Hasta diciembre ponemos, inclusive cada columna de aquí, ustedes lo pueden dividir en 4 partes para que sea de forma semanal. Y ya decimos, por ejemplo, Cayetano, va a cosechar a partir de la tercera semana de diciembre. De hecho, todos los cultivos anuales, principalmente maíz, se cosechan en diciembre, en enero. Hay gente que desde noviembre ya está cosechando. El frijol, por ejemplo, es antes porque el frijol dura, depende de la variedad, 120 días, 140 días. El haba lo mismo, el chícharo lo mismo, la papa lo mismo, cada cultivo. Entonces es lo único que van a hacer, jóvenes. Ustedes eligieron sus frutales, es decir, sus cultivos perennes. Escogieron sus cultivos anuales. Lo que faltaba era relacionarlo con el periodo de crecimiento, es decir, el calendario agrícola, relacionarlo con, en este caso específico, con la humedad llamada precipitación. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Henry, Kevin, Denise, Maritza, ¿algo que no haya quedado claro, jóvenes? Profesor. Melanie, ¿alguna pregunta? Juan, adelante. Es sobre el 0.5 ETP. Ajá, ¿cuál es la pregunta, Juan? Es que como sale en la gráfica y me preguntaba cómo podría sacar ese valor, los valores de la gráfica que muestra. Ya, ok, entonces les voy a presentar la siguiente parte para cubrir lo que nos pregunta Juan. La siguiente parte, jóvenes, y con esta terminamos, se llama índice de disponibilidad de humedad. Se abrevia por sus siglas en inglés, el índice MAI. MAI, que es la última columna, recuerden, es un índice. Este índice tiene años que se trabajó, el primer autor es Hargreaves. Hargreaves lo propuso desde el 76, que nos sirve para calcular o para saber en qué meses podemos producir forrajes en la cuestión de temporal. Es decir, esto que estamos viendo lo van a relacionar con lo que están viendo en producción animal.
Ok, entonces empezamos. Ustedes de forma manual o en Excel pueden poner este cuadro. Tenemos los meses de enero a diciembre, primer columna. Segunda columna, precipitación mensual. ¿De dónde va a salir este valor, Luis? ¿De dónde sale precipitación? ¿Cómo lo obtenemos? ¿De la normal climatológica? Exacto, de su normal climatológica. Ya lo tiene. Tercer columna que no se ocupa para graficar, pero se ocupa para obtener ETP, es el dato de evaporación. Aquí viene la primera cuestión, jóvenes. Si en su normal climatológica no trae el dato de evaporación, no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer para fines prácticos? ¿Qué es lo que se hace ya en los trabajos formales? Se ocupa el dato de evaporación del lugar más cercano a su pueblo. ¿Sí? Hay otras vías, por ejemplo, con una regresión lineal simple o cuadrática, juntamos datos en donde sí hay evaporación y en donde no hay evaporación, y entonces con esa regresión cuadrática calculamos la evaporación. Pero aquí lo vamos a hacer más fácil, van a ocupar el dato más cercano a su pueblo. Ya tenemos el dato de evaporación mensual, ¿sí? Calculamos ETP, multipliquen, si ya tienen su calculadora, multipliquen 122.3 por 0.8 y les debe de dar el valor de 97.84. Y así nos vamos mes por mes y calculamos ETP mensual. Esta va a ser la línea de ETP. Ya tenemos precipitación, ahí no se calcula nada, sino simplemente se grafica. Tenemos el dato de ETP mensual y la pregunta de Luis decía, bueno, ¿cómo obtengo punto 5? Es dividir el valor de ETP entre 2 o por punto 5, que es lo mismo, es decir, 97.84 entre 2 nos va a dar 48.92 y así nos vamos mes por mes hasta llegar a diciembre y entonces ya tenemos nuestras 3 líneas. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Luis, ¿alguna duda, Luis? ¿Ya sabemos ahora sí de dónde salió? Profesor, el ¿Sí? punto 8, ¿de dónde lo sacó? Recuerden, decíamos hace un rato, el punto 8 significa en términos prácticos que en un metro cuadrado se puede llegar a cubrir hasta el 80%, es decir, el punto 8, quitando el pasto y la alfalfa, que es cuando tiende a 1, es decir, al 100%. Y el punto 5 significa la humedad necesaria para que las semillas germinen en el suelo. ¿Sale, Adamari? Sí, gracias. Ok, entonces ya sabemos cómo graficar esa cuestión. Para calcular el índice MAI se ocupa un concepto que se conoce como probabilidad de lluvia al 75%. ¿Sí? ¿Qué fórmula se aplica? Esta formulita que dice probabilidad del 75% va a ser igual a menos 10 más 0.7 por la precipitación mensual. Cuando es un valor negativo, le ponemos 0. Por ejemplo, en su calculadora multipliquen menos 10 más 0.7 por 9
¿De dónde salió 9? Pues es la precipitación de enero y les va a dar un valor negativo. Por eso le ponemos 0. Lo mismo sucede para febrero. En este caso, lo mismo sucede para marzo, en este lugar. ¿Sí? Hagan este cálculo en abril. Multipliquen, hagan la operación de menos 10 más 0.7 por la precipitación que vale 32.2. Y les debe de dar un valor de 12.54. Y así nos vamos. Mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre. Y así entonces ya sale la probabilidad de lluvia al 75%, que es esta línea. Es esta línea, por eso se llama así probabilidad al 75. Es decir, siempre les tiene que dar menor a la línea de precipitación. No se grafica evaporación. Y por último, entonces, para calcular el índice MAI, que tampoco se grafica, solo se va a interpretar. ¿Cómo obtenemos el índice MAI? Dice, dividir el valor de probabilidad de lluvia, el 75, entre ETP. Es decir, ejemplo, como aquí tenemos 0, obviamente nos va a dar 0 en el MAI. Dividan abril 12.54 entre el valor de ETP, que vale 149.2, les debe de resultar 0.084. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. Solamente, bueno, para corroborar, solamente tenemos que graficar ETP, punto 5 de ETP, precipitación y precipitación al 75%. Así es. Ok, gracias. No graficamos evaporación y no se grafica MAI. La evaporación se ocupó para calcular ETP y el índice MAI solamente se interpreta. ¿Sale? Ok, gracias. Perfecto. Una vez que calcularon ustedes estos valores, son valores muy bajitos, ¿qué es lo que hacemos? Mes por mes, ustedes van a interpretar ese valor. ¿Cómo se interpreta o cómo se clasifica? En función de ciertos rangos. Esos rangos fueron dados, repito, por Hargreaves desde el 76, ¿no? Ejemplo, él dice que valores que van de 0 a 0.33, ¿qué significa? Riego requerido para la producción agrícola. Es decir, muy deficiente de humedad. Ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, diciembre, de entrada, ¿no? Noviembre. Es decir, meses que tengan por abajo de 0.33. De 0.34 a 0.67, ¿qué significa? Riego suplementario requerido, es decir, moderadamente deficiente de humedad. Ejemplo, de 0.34 a 0.67, aquí está uno, que es el mes de septiembre, que vale 0.61, pero también está el mes de junio, que vale 0.54. Otro rango de 0.68 a 1 dice o se interpreta ligeramente deficiente de humedad. Por ejemplo, ¿qué mes tenemos en este rango? Solamente tenemos el mes de julio, ¿sí? Es decir, tendríamos que buscar especies que no demanden tanta agua para que podamos producir forraje. Eso fue de 0.68 a 1. De 1.01 a 1.33 significa humedad adecuada.
no tenemos ningún problema para producir cualquier cultivo. Y un valor mayor a 1.34 significa que tenemos exceso de humedad. Necesitamos forzosamente realizar la actividad de drenaje agrícola dentro de la parcela. ¿Cómo se puede hacer un drenaje agrícola? Simplemente con un surcado más profundo para que funcione como un dren y se elimine ese exceso de humedad y no tengamos problemas de pudrición de raíz, por ejemplo. ¿Alguna duda, algún comentario, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? Eso es lo que van a entregar de trabajo para sus cultivos la próxima semana. La cuestión de la canícula, si hay o si no hay, y este periodo de crecimiento de sus cultivos que eligieron en la tarea o en el trabajo 1. ¿Alguna duda, jóvenes? Denise, Omar, Kevin, ¿alguna duda? No, profesor. De todos modos, ahí en Teams le subí el formato, ahí viene explicado qué es el periodo, cómo se calcula y cómo se debe de hacer. Bueno, jóvenes, si no hay duda, entonces la dejamos por aquí. Que tengan un buen día, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Muchas gracias, Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese. Sale pues, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos.